Saludos. Esta es una interpretación o traducción de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Killing el 6 de diciembre de 2020. El mensaje se llama Un pie frente al otro. Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Muy bien, saludos a todos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a la primera carta de Pedro. Vamos a leer ahí un poquito más que lo que generalmente leemos en un mensaje. Primero vamos a orar, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, Señor. Gracias por tu bondad, tu amor y tus bendiciones, Señor. Bendice tus palabras, ayúdanos a escucharlas, oh Señor. Pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo, nos dé sabiduría. Y otra vez, gracias por todo lo que haces. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, primera carta de Pedro, capítulo 1. Capítulo 1, voy a empezar en el versículo 22. Primera de Pedro 1, 22, para empezar a leer en adelante. El apóstol Pedro hablando, dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque, bueno, antes de seguir quiero hablar aquí, ¿verdad? Habla acerca de haber sido renacidos, en otras palabras, acerca de haber nacido de nuevo, en el verso 23. En la edad moderna hay muchas ideas acerca de lo que significa nacer de nuevo, ¿verdad? Algunos piensan que simplemente porque creíste mentalmente que Jesús murió por ti y Dios le levantó de los muertos, que eso es nacer de nuevo. Otros piensan que porque tuviste una experiencia muy emotiva, experimentaste el perdón, que eso es nacer de nuevo. Pero aquí hay un entendimiento muy claro de cómo uno nace de nuevo. Dice, habiendo, ¿verdad?, purificado sus almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Y luego ya da un mandamiento, que nos amemos. Verso 23, siendo renacidos o nacidos de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Cómo nacemos de nuevo? Por medio de la palabra de Dios. Cuando oímos la palabra de Dios, ese es el poder para nacer de nuevo. Viene de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, no solo oírla, sino como dice en el verso 22, purificando nuestras almas, obedeciendo a la verdad. Obedeciendo esa verdad que escuchamos de la palabra de Dios. No solo es oír o conocer la verdad o comprender la verdad, es rendir nuestra voluntad a la verdad, es ponerla por obra, es obedecer la verdad, es hacerla efectiva en nuestra vida personal. Y entonces dice así su razonamiento del apóstol Pedro, ¿verdad? Dice que de esa manera purificamos nuestras almas. Y una de las evidencias de haber hecho eso, dice aquí, ¿verdad?, para el amor fraternal no fingido, ¿verdad? Como dijo Jesús, en esto conocerán que somos tus discípulos si tuvieren amor los unos por los otros, ¿verdad? Para el amor fraternal no fingido,
amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Otra vez, por la palabra de Dios, no por las tradiciones, no por las reglas, no por las dogmas o las doctrinas o las leyes, por la palabra de Dios. Ahora, sí, la palabra de Dios contiene leyes o reglas y tradiciones y mandamientos y doctrinas, pero la verdad de la palabra de Dios atraviesa, sobrepasa todas esas reglas y doctrinas en las que podríamos quedar estancados o atorados, ¿sí? O atrapados en esas cosas. El corazón de lo que Dios quiere mostrarnos, de lo que Dios quiere hablarnos, es otra cosa. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Verso 24. Cita, ¿verdad? Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio les ha sido anunciada. ¿Sí? Cristo vino y predicó, anunció. Vino al mundo como la luz del mundo y alumbró a todo hombre. No solamente por medio de reglas y leyes de hacer esto o no hacer aquello, o de guardarse de esto, sino Él vino como la luz y la verdad que guía a todos los hombres, ¿sí? Que dura y permanece para siempre. Jesús mismo es la palabra de Dios, es el verbo, y cuando nos sometemos a Él, a su señorío, es cuando somos renacidos, cuando nacemos de nuevo y podemos ser transformados. Vamos a leer ahora, seguir leyendo capítulo 2, verso 1, y es aquí donde ya quiero enfocarme y detenerme. Dice, porque todo esto tiene relación. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Ok, ¿qué es esta leche? Muchas veces, ¿verdad? Tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo hablan de la leche y la carne como alimento espiritual. Muchas veces pensamos que la carne es cuando estás muy involucrado en realmente conocer la teología, saber la Biblia de pasta a pasta, cómo poner todo junto, cómo citar versículos, conocer quizás los idiomas originales, ¿verdad? Cómo trazarla. Pero la leche es el fundamento de la carne, ¿sí? Si no tenemos la leche, no podemos tener la carne. Entonces, entender estos principios básicos y sencillos que nos está enseñando aquí la leche acerca de la palabra de Dios, de escucharla y andar en la luz, esto es la leche de la palabra de Dios. ¿Saben? Hablamos acerca de personas que pueden tener la carne, que pueden saber mucho, que pueden tener mucha doctrina, muchas reglas, y realmente jamás tuvieron la leche, ¿sí? Son especialistas en la carne, pero realmente nunca bebieron la leche. Entonces, en realidad tampoco tienen la carne, ¿sí? Solo saben mucho de la Biblia, entienden mucho de la Biblia, pero la realidad es que es la leche lo que edifica el fundamento. Sí, quiero hablar acerca de qué es la leche. Y saben, siempre le digo a las personas, están preocupados por el futuro, lo que va a pasar el próximo año, lo que va a pasar la próxima semana. Nos preocupamos y nos preocupamos y nos preocupamos. Nos preocupamos por esta persona o por aquella persona o por tal hermano. Y yo siempre les digo a todos,
que lo único por lo cual tenemos que preocuparnos y ocuparnos es hacer o dar el próximo paso que está justo frente a nosotros. Si estamos preocupados por algo que está 10 pasos alejados de nosotros en el camino, no vamos a dar el primer paso que está justo frente a nuestros ojos, y mucho menos estaremos listos para dar el paso que viene 10 pasos lejos de aquí. Y no servirá de nada preocuparte, porque no podrás dar ese paso. Te estás preocupando de algo que viene 10 pasos lejos de ti, pero no estás tomando el paso que está frente a tus ojos. Tu preocupación es vana y no será recompensada, porque no serás capaz de lograr ese 10º paso, ¿sí? Y lo peor acerca de la preocupación es que muchas veces la preocupación es como una profecía que se cumple a sí misma. Estás mirando algo hacia abajo en el camino, no das el paso que está frente a ti y estás preocupado de que allá vas a tener algún problema o alguna prueba o algo, y entonces tú eres una profecía que se autocumple. Tu preocupación se cumple, lo que temías te llega, porque al final esas cosas y preocupaciones te impiden hacer lo único por lo cual realmente eres responsable, que es sencillamente dar el próximo paso que está justo frente a ti. ¿Saben? Una de las cosas que ayuda a la gente a no preocuparse es ocuparse de sus propios asuntos. Y esos asuntos que están frente a ellos, lo que se espera que hagan, lo que tienen que hacer, lo que Dios pide, y toman ese paso. Y es como caminar, es andar en la luz, ¿verdad? Tomas ese paso y entonces estarás listo para el segundo paso y después para el tercero y así sucesivamente. Esa es la leche. Así bebemos la leche, ¿sí? Leemos o escuchamos o entendemos o miramos algo en la palabra de Dios y damos ese paso. Dios nos lo muestra a través de su Espíritu Santo, y cuando vivimos de esa manera, dando ese paso, andando en la luz, entonces viene el próximo paso y después el siguiente, y así Dios nos va llevando de la mano, y eso es nacer de nuevo. Eso es ser renacidos y tener la simiente de Dios. Estamos en sintonía con la esfera de Dios, con el Espíritu de Dios. Sin embargo, muchas veces nos preocupamos por esto, nos preocupamos por aquello, pero si en vez de preocuparnos simplemente andamos en la luz, podemos descansar, podemos tener paz y podemos andar con Dios. Sí, porque sabemos que todo lo que viene adelante, Dios lo tiene en sus manos. Y la mejor manera de encargarnos de ello es tomar el paso próximo, el que está frente a nosotros. ¿Saben? Cuando Jesús muchas veces dice en varias parábolas que dice primero que al que mucho se le dio, mucho se le pedirá, pero también dice, ¿verdad? Por ejemplo, en la parábola de los talentos o de las minas, dice que el que recibió poco, aún lo poco que tiene le será quitado. En cambio, el que tiene mucho le será dado más. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hacemos, o qué quiere dar a entender Jesús, ¿verdad? Cuando dice, aquel que tiene más, le será dado más, ¿verdad? Y al que no tenía, aún lo que tiene se le quitará, ¿no? Y dijo, pero no solo eso, sino que dice, dénselo, o sea, este talento quítenselo al que solo tenía uno y dénselo al que tiene más, al que fue fiel, al que hizo el bien, al que fue el siervo fiel. Ese es el pensamiento que quiero dar a entender. Y le dicen, Señor, pero él ya tiene 10 talentos. Y él dice, de todas formas, dénselo a él. ¿Sí? ¿Qué quiere decir el Señor con esto? Nos está enseñando que así funciona la fe, ¿sí? Así funciona la confianza en Dios. Así funciona el andar en la luz. Si andas en la luz, en vez de que Dios te quite esa luz que tienes, te da más luz. ¿Sí? Añade a ti. Te añade, ¿verdad? En cambio, si la poca luz que tienes no eres capaz de ser fiel en eso, te la va a quitar, ¿sí? En otras palabras, entre más confiamos en Dios y actuamos como que confiamos en Él,
más encontramos que Él es confiable y digno de confianza. Hay un himno que entonamos el día de hoy, dice: aquellos que confían que Él es santo, se dan cuenta de que Él es verdaderamente santo. ¿Sí? Y podemos aplicarlo a cualquier atributo de Dios. Esto es algo importante. Los que confían que Dios es santo, se dan cuenta que verdaderamente es santo. ¿Sí? Y es al revés también. Si no confiamos en Dios, empezamos a dudar, empezamos a pensar, a tener pensamientos, como que Dios no es tan digno de confianza. Es difícil confiar en Él. Es difícil confiarle mi vida y dejar que la controle. Es difícil dejar esta situación en sus manos. Y poco a poco, hasta que de pronto, sin darte cuenta, ya te estás preguntando, ¿y será que Dios existe? ¿De verdad existe? ¿Sí? Y es como el perdón, ¿verdad? Dice Jesús: si ustedes perdonan, seremos perdonados. El mismo principio con Dios funciona con nuestra confianza en Él. Entre más confiamos en Él, más nos damos cuenta que Él es digno de confianza. Y entre menos confiamos en Él, más sentimos que Él no es digno de confianza. ¿Sí? Y eso se acumula, se edifica. O sea que si sigues por ese camino de desconfianza, eventualmente empiezas a decir, ¿a poco será verdad la Biblia? ¿Será verdad Jesús? ¿De verdad Dios existe? Y empezamos a dudar, empezamos a cuestionar, y entre menos confiamos, entre más dudamos, más sentimos que no es digno de confianza, y más evidencias encontramos en contra de Dios. ¿Sí? Hay hermanos que se preguntan, o me han preguntado, bueno, ¿cómo puede alguien llegar a ser un ateo? ¿Cómo puede alguien llegar a creer que no hay Dios? ¿Sabes cómo llegas a creer que no hay Dios? Por medio de no creerle desde un principio. ¿Sí? Hay gente que no cree en Dios, que niega a Dios totalmente. Y hay otros que lo niegan con sus hechos. Pero a veces nos preguntamos, ¿cómo llegaron a ese punto? Realmente es fácil llegar a ese punto, no es tan difícil. Empieza a dudar de Dios, un poquito aquí, un poquito allá, cada día. ¿Sí? Vemos la creación, ¿verdad? Vemos las cosas, vemos simplemente mirar el cuerpo humano. Los ojos son perfectos, los oídos, cómo todo funciona y trabaja junto. Y hay algo dentro de este cuerpo que nos hace ser capaces de hablar, de pensar, de caminar. Y cuando una persona muere, el cuerpo sigue ahí, los oídos siguen ahí, pero ya no escuchan. Los ojos siguen ahí, pero ya no ven. ¿Sí? Las manos siguen ahí, pero ya no sienten, y ya no agarran, ya no tocan. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Eso nos dice que hay algo que hace que funcione. Dice Santiago que el cuerpo sin espíritu está muerto. Es el espíritu lo que hace que funcione, es el alma. Y como aunque el cuerpo siga ahí, ya deja de funcionar. Hay algo espiritual en este mundo, una realidad espiritual. Es algo que la ciencia, con todo su poder, con todo lo asombroso que es la ciencia, no puede medir, no puede cuantificar qué hace funcionar al cuerpo. Pueden decir cómo funciona el cuerpo, ¿sí? El corazón, sus impulsos eléctricos, los pulmones, pueden explicar todo eso, pero no pueden medirlo. Cuando el espíritu deja el cuerpo, abandona el cuerpo. Y bueno, ¿qué dice la ciencia? Bueno, se murió porque el corazón dejó de latir. Ok, es cierto. Pero la pregunta es, ¿y qué hace que el corazón lata? ¿Hay algo que hace que eso suceda? ¿Sí? O también podríamos preguntarnos por qué, si el corazón deja de latir, ¿por qué ya no funciona la mente? Y lo que es el terreno espiritual. Lo podemos reconocer, lo podemos ver, no necesitamos ser genios para verlo, para entender que no salimos de la nada, que hay un creador, y lo creemos. Y por creer eso poco,
empezamos a pensar, ok, Dios existe, y entre más buscamos, y entre más obedecemos, y entre más confiamos en Dios, más creemos, y más nos damos cuenta de que Dios es digno de confianza. Dios nos alumbra con su luz y damos ese paso que Él nos está mostrando. Entre más confiamos en Él, más nos damos cuenta de que Él es digno de confianza. Y lo contrario también es cierto. Al punto donde hay seres humanos que han dejado de confiar tanto en Dios, que han llegado al punto de decir, no hay Dios. ¿Sí? O algunos que dicen creer que sí existe, pero realmente viven como si no existiera. No lo reconocen para nada. Y llegaron allí porque no confiaron en Él desde un principio. La poca luz que tenían no la siguieron, la rechazaron, la odiaron, la dudaron, y el Señor les quitó lo poco que tenían lentamente, pero con seguridad se fueron alejando cada vez más y más y más, dudando, desconfiando del Señor. Y eso creció y creció y creció, así como también el camino contrario, la confianza en Dios crece. Confiar en Dios. La leche. Esa es la leche. Es el camino de la confianza, en oposición con el camino de la duda o de la preocupación por los pasos que van adelante, que quieren correr, en vez de dar el próximo paso que Dios espera de nosotros, que tomemos. La próxima vez que algo te preocupe, solo detente y piensa, ¿qué es lo que Dios me pide que haga ahora? Porque eso es lo único que se me requiere. No necesito entender el futuro, no necesito saber qué va a pasar, porque eso no es importante. Lo único que eso provoca es que empiece a dudar. Cuando empiezo a ver al futuro y empiezo a pensar, bueno, ¿qué va a hacer Dios con esto? Y empiezo a cuestionar y a preocuparme y a tener ansiedad. Eso no trae buen fruto, porque lo único que puedes controlar es el aquí y el ahora, el próximo paso que Dios quiere que des. A veces creemos que somos demasiado grandes, mucho más grandes de lo que realmente somos. Pensamos que podemos controlar o arreglar el futuro, o cambiar las cosas. Pero cuando somos lo que Dios espera que seamos, bebiendo un poquito de leche, un traguito a la vez, dando el próximo paso que Dios quiere para nosotros, andando en la luz, aunque el paso quizás no nos agrade tanto, aunque quizás no estemos tan de acuerdo con ese próximo paso, pero precisamente en eso consiste la confianza. Y conforme damos ese paso, cuando damos ese paso, empezamos a ver, oh, Dios es más sabio de lo que yo pensaba. Dios es más amoroso de lo que yo pensaba, es más digno de confianza que lo que yo pensaba. Él se encargó de esto. A veces las cosas que Él nos habla, dice en Proverbios, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y eso edifica más confianza en Dios. A veces nos preocupa tanto entender y saber y conocer de antemano. Ese no es nuestro lugar, no es nuestro papel. A menudo pienso en George Washington Carver y lo he puesto de ejemplo. Era un chico genio, era muy inteligente y él sabía que lo era. Todos sabían que él iba a llegar lejos. Entonces, mientras oraba en el bosque, le dijo, Señor, muéstrame los misterios del universo. Y el Señor le contestó en oración, no, es demasiado para ti. Aquí hay un maní. Dilucida o descubre este maní. Es suficiente.
Y de ese sencillo maní, él desarrolló, creo que cientos o más de 100 inventos distintos, entre ellos la famosa mantequilla de maní. ¿Por qué? Porque fue lo suficientemente sabio y humilde como para entender que el universo no era su responsabilidad, pero que un pequeño maní podía ser su responsabilidad, y Dios le mostró toda clase de cosas que podía hacer con él. Desarrolló varios inventos. Es asombroso. Ese es un ejemplo de simplemente dar el sencillo próximo paso frente a ti. Sí, hay un canto para niños, no es cristiano, se lo cantan aquí a los niños en Estados Unidos cuando están aprendiendo a caminar, que dice: solo pon un pie frente al otro, y pronto estarás caminando a lo largo del piso. Pero estamos tan preocupados: no, es que no puedo caminar, es que no puedo correr, cuando tu responsabilidad es solo poner un pie frente al otro. Tu responsabilidad ni siquiera es caminar, solo es poner un pie frente al otro. Cuando pones un pie frente al otro y después el otro frente al otro, es muy básico, es muy tonto si tú quieres. Pero esa clase de sencillez, esa clase de leche, esa clase de principio, si lo mantenemos con nosotros todo el tiempo, pronto estaremos andando en la luz. Y si conservamos esa actitud, pronto estaremos corriendo esta carrera. Pero si llegamos a pensar: realmente estoy logrando algo, quizás tengamos que volver a aprender lo básico de caminar otra vez. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Fíjense cómo habla aquí de la salvación. ¿Qué relación tiene la salvación con esto? Es muy sencillo. Y es que cuando lleguemos a la eternidad, estas cosas son las que van a lograr llegar al cielo. La gente que sencillamente confió en el Señor de todo su corazón, que tuvo este amor entrañable, que desechó la malicia, el engaño, la hipocresía, las envidias y las detracciones. Esas cosas no van a llegar al cielo. Esas cosas muchas veces nacen cuando queremos arreglar el futuro. Pensamos que vamos a arreglar algo y en realidad lo estamos empeorando. Porque cuando queremos arreglar algo, no estamos confiando, no estamos andando y no estamos poniendo un pie frente al otro. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Ahí otra vez viene este pensamiento que he compartido ya últimamente muchas veces: gustar la benignidad del Señor. Cuán fácil es ser bondadosos con los demás cuando de verdad hemos gustado la bondad del Señor. Podemos perdonar cuando hemos gustado el perdón del Señor, cuando hemos renacido, cuando hemos dado esos pasos, cuando hemos bebido la leche, cuando de verdad lo hemos gustado, lo hemos probado, lo hemos conocido. Cuando pruebas la bondad, la benignidad del Señor, adivina que, igual que con la confianza, cuando has visto cuán bueno es, porque has decidido confiar en Él y le has obedecido y le has puesto tu vida en sus manos, cada vez lo empiezas a ver como más bondadoso, más bueno, más benigno. Te das cuenta que es mucho más bueno de lo que tú puedes entender. Pero también va en el sentido contrario. Cuando vemos al Señor como alguien cruel, como alguien duro, como alguien malo, más lo vamos a ver como malo. La gente habla lo que hay en su corazón, ¿verdad? Dice el Señor: de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué dice la gente? No puedes confiar en nadie. Todos mienten, todos roban, todos se aprovechan de ti. ¿Sabes qué están mirando?
Están viendo a todos a través de los lentes de sus propios ojos, de su propio corazón perverso. Es porque es lo que ellos ven en su negro corazón. Es porque no han gustado la benignidad. En vez de ver la bondad, ven pura oscuridad. Pura que nadie es digno de confianza. Pura crueldad. Y crece y crece y crece. Y así podemos ser la luz del mundo, siendo lo opuesto. Cuando hemos visto la bondad del Señor, cuando la hemos gustado. ¿Sí? Y cuando la hemos gustado, entonces al ver a alguien, somos capaces de no ver a un criminal listo para mentirte y robarte y aprovecharse de ti. Podemos confiar en la gente, ¿sí? Y a veces han tomado ventaja de nosotros. ¿Por qué? Porque creemos en la gente, confiamos en la gente, queremos confiar en la gente, porque confiamos en Dios. Porque por eso es que más adelante habla de perdonar, aquí en la misma carta de Pedro. Nos atrevemos a perdonar porque nos atrevemos a confiar, porque nos atrevemos a amar y nos atrevemos a creer. Y si no lo hacemos, entonces vamos a estar con más amargura, con más molestia, con más resentimiento, y no vamos a poder conocer, gustar que el Señor es benigno, que es bueno, que es creíble, que es digno de confianza, que es amor, que es todo. Y queremos ver eso en Él y en otros. Cuando vemos todo oscuro y todo feo, nos estamos preparando para crecer en ese aspecto, para edificar sobre ese aspecto negro, ¿sí? Y tristemente es lo que a veces hacemos, ¿saben? O lo que la gente hace. Cuando vemos y salimos y vemos todo negro, es porque hemos estado bebiendo de esa leche mala. Hemos bebido de una leche que nos ha hecho, en vez de crecer para salvación, nos ha hecho crecer en la dirección contraria. Si bebes la leche del mundo, si bebes la leche de Satanás, de las ideas que promueve Satanás y el mundo, ideas de incredulidad en Dios, de no creer en su bondad, de no gustar su benignidad, y gustas o pruebas esa negrura, entonces estás creciendo en incredulidad, estás creciendo en amargura, estás creciendo en enojo, estás creciendo en esos aspectos también. Y pronto ya estás comiendo la carne que Satanás te empieza a lanzar, pero no la carne de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es la carne de las tinieblas que nos destruye, que nos derrumba. Pero esos mismos principios por los que podemos crecer, ya sea en una o en otra dirección en la que decidamos nosotros, tomémoslos en la dirección correcta. Es una bendición la sencillez del Evangelio, es una bendición la sencillez que Dios ha mostrado para nosotros en estas cosas. Si tan solo ponemos un pie frente al otro, si tan solo damos el próximo paso, si tan solo nos atrevemos a confiar plenamente en Dios, en vez de dar un paso hacia atrás, en la otra dirección, desconfiando de Él. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.